Dios les bendiga. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En este momento voy a predicar la palabra del Señor bajo el título El propósito de las bendiciones espirituales en Cristo. Voy a leer la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 6, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de las bendiciones espirituales en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, después de estar con los discípulos durante 40 días, la Biblia dice que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. En esta carta que leímos a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 6 dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Donde leímos hoy la palabra de Dios en el capítulo 1 y en el versículo 3, habla que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Y en los versículos 4, 5 y 6 explican para qué son esas bendiciones espirituales. Estos versículos nos enseñan el para qué de esas bendiciones espirituales. Y en el propósito dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, es para ser adoptados hijos suyos. Este es uno de los propósitos que nos enseña el pasaje que leímos de la palabra de Dios, y dice que es para ser adoptados hijos suyos. En el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Toda razón tuvo Juan cuando dice en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es, mis amados hermanos y amigos, una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es la bendición de ser hechos hijos de Dios. Dice que fuimos adoptados para ser hijos suyos. Hijo es el mejor nombre que Dios nos dio a nosotros. Es como el mejor título. También es la mejor posición que Él nos dio. Cuando Dios nos dio esta posición de hijos, Él nos dio algo que es de lo mejor. Y quiero decirle que no es algunas de las
cosas que nosotros tenemos ya siendo cristianos, que hemos recibido, como por ejemplo el ser ministro, el ser un obispo, un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, que esas son bendiciones que Dios nos dio a nosotros después de habernos llamado hijos. Pero hijos es la posición más grande que Él nos dio. Por ahí andan muchos que andan haciendo alarde de nombres, como por ejemplo apóstoles, profetas, evangelistas, personas que ellos creen que eso es de las cosas más grandes que Dios les ha dado. Y eso sinceramente son bendiciones muy lindas. Pero el ser hijos de Dios nos coloca en una posición muchísimo mejor que esa. Como hijos, Dios nos ha dado el derecho a la herencia eterna con Cristo en los cielos. Escuche bien, como hijos, Dios nos ha dado el derecho a la herencia eterna con Cristo en los cielos. La palabra de Dios nos habla en muchos versículos del Nuevo Testamento acerca de la herencia que nosotros recibimos al ser constituidos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, por ejemplo, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas, en el capítulo 4, allí dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Al ser hijo, Dios nos ha dado el derecho a la herencia. Y junto con esa herencia hay una cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros a través de Cristo Jesús. Tito, capítulo 3, verso 7 dice: para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Para que fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Estos versículos que acabo de mencionar nos muestran el derecho que Dios nos da a la herencia al constituirnos en hijos de Él, porque es la más grande posición que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Ser hijo de Dios es algo bello, algo muy bello. Y entonces el Señor Jesucristo dice que nos sentó en los lugares celestiales con Él. Jesús se sentó a la diestra del Padre y nos sentó a nosotros juntamente con Él para darnos estas grandes bendiciones. Y la que estamos mencionando en este momento es la de ser hechos hijos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como hijos, nosotros estamos totalmente bendecidos, porque Él se convierte en nuestro querido Padre Celestial. Y tener a Dios como nuestro Padre Celestial es una bendición muy linda, porque no solamente es como Dios,
sino como un padre que puede atender las necesidades de sus hijos cuando nosotros acudimos a Él. Entonces, mis amados hermanos, hemos mencionado que una de las bendiciones que recibimos es la de ser adoptados hijos suyos. Mencionaremos ahora otra de esas bendiciones con que Dios nos bendijo. Y la palabra de Dios aquí enseña que es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La segunda bendición que estamos mencionando es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Allí en el versículo 4 de nuestra porción que estamos estudiando dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad y la limpieza espiritual es uno de los temas torales en la palabra de Dios y en la relación con Dios. Por eso dice delante de Él. La iglesia que Jesucristo se presentará a sí mismo es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. En la misma carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 17 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice aquí la palabra de Dios. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo se va a presentar a sí mismo. Y esta es una de las bendiciones que estamos estudiando que Él nos da a través de esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. La iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia del Señor es algo especial. Nosotros somos llamados un tesoro. Somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, redimidos por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, esta iglesia, mis amados hermanos, es una iglesia gloriosa. Bendito el Señor. El apóstol Pedro también nos dice allí en el capítulo 1 de su primera carta: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad es la naturaleza de Dios, y la iglesia de Jesucristo no puede tener otra naturaleza, porque nosotros adquirimos, cuando recibimos a Jesucristo, la naturaleza de Dios. Por eso la Biblia dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios y allí adquirimos la naturaleza de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estos pasajes de la Biblia o estos versículos que estamos mencionando hablan de la santidad
que tiene que tener la iglesia es una iglesia limpia, porque la palabra de Dios dice que su esposa se ha vestido de ropas blancas, de lino finísimo, que son las acciones de los santos. Entonces, claro, son vestiduras limpias, de perfección, con las cuales nosotros nos presentaremos ante el Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, estas son de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el ser llamados para Él, una iglesia limpia, una iglesia pura y sin mancha. Esa es entonces la razón por la cual nosotros, los cristianos y los hijos de Dios, tenemos que estar atentos a rechazar toda obra del pecado, toda obra de la carne, todo aquello que sea en contra de la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos que rechazarlo, porque nosotros somos para Él algo muy especial. Somos especial tesoro, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo desea para nosotros lo mejor. Y cuando nosotros andamos limpios, caminamos en santidad, aunque tengamos tentaciones, aunque hay luchas y pruebas, y aunque hay que luchar contra el pecado, pero nos mantenemos, mis amados hermanos, en el temor de Dios, para amar y servir a nuestro Señor Jesucristo en un espíritu de fidelidad, en un espíritu de rectitud, en un espíritu de obediencia a Él, porque hemos sido hechos uno con Él, porque la palabra de Dios habla que somos un espíritu con Él. Es grande lo que Dios tiene para nosotros, tan sencillo como lo que Pablo menciona y dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Eso es grande, eso es bello, eso es maravilloso. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar alegres y contentos de tener la bendición de ser llamados a ser santos, para ser herederos juntamente con Cristo y vivir juntamente con Él. Hemos mencionado entonces en este momento que fuimos llamados para ser adoptados hijos suyos. Esa es la primera bendición que estamos estudiando, que tenemos en Cristo. Y la otra es para que seamos santos y sin mancha. Pero hoy vamos a ver el tercer propósito de la bendición espiritual que nosotros tenemos en Cristo, y es para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los que fuimos constituidos en hijos de Dios, somos llamados a ser santos y sin mancha. Pero ahora, después de ser hijos y de ser limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo, somos llamados para ser alabanza de la gloria de su gracia, para convertirnos en adoradores de nuestro Dios, en las personas que traeremos honra, gloria y alabanza a su nombre. No puede haber alguien más que pueda honrar a nuestro Señor Jesucristo,
A diferencia de los ángeles y de las cosas criadas, que su pueblo redimido es el más grato honor poder honrar a nuestro amado Salvador. Dice este versículo de la palabra de Dios que Él nos hizo aceptos en el amado. Si Él nos hizo aceptos en el amado, también nuestra alabanza será acepta delante de Él. Nosotros somos el pueblo redimido. Nos dio la oportunidad de tener la cercanía con Él como hijos, de vivir limpios delante de Él. Pero ahora limpios nos vamos a presentar ante nuestro amado Señor Jesucristo para adorarlo, para bendecirlo, para exaltar su gracia, para exaltar su misericordia, para exaltar su grandeza. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Él recibió el más grande de los tormentos. Todo, porque todo el peso de nuestros pecados cayó sobre Él. El horror de nuestro tormento en el infierno cayó sobre Él, porque dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue despreciado, Él fue insultado, Él fue abofeteado, se burlaron de Él. De su costado salió sangre y agua, una corona de espinas en su frente horadó su carne. Todo, tan solo por amor, tan solo porque tú y yo no nos perdiésemos, tan solo porque todo el mundo fuese salvo. El asunto es: ¿por qué no adorarlo? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no bendecirlo? ¿Por qué no servirle a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestra vida? Nuestra alabanza, mis amados hermanos, debe ser el aceite que suaviza sus heridas. Nuestra alabanza debe ser el bálsamo que suaviza su dolor. Nuestra alabanza debe ser el gozo de su corazón. Nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos escogidos por Él para ser el pueblo que va a exaltar su nombre, el pueblo que va a bendecir su nombre. Por eso, a mí me encanta tanto esos himnos, esas canciones que exaltan a nuestro Señor Jesucristo, que glorifican a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece toda alabanza, toda honra, todo honor, toda gloria. Y no hay nadie más que pueda darle esta alabanza, sino su pueblo redimido. Usted y yo, que fuimos escogidos por Él. Bendito es su nombre. Ese sacrificio que Él hizo cuando murió en la cruz del Calvario no puede quedar en vano. Él tiene que cosechar la alabanza y el honor y la adoración de un pueblo redimido, de un pueblo santificado, de un pueblo que primeramente fuimos constituidos como hijos de Él y que también nos lavó con su sangre para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
y para que seamos el pueblo de su alabanza, el pueblo de su honor, el pueblo de su adoración. Queridos hermanos, ¿por qué no deleitarnos en bendecir a nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Por qué no deleitarnos y cantar alegres esas canciones de alabanza y de adoración para Él? La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esos habitantes de la tierra somos aquellos que fuimos lavados con su sangre, redimidos, que nos sacó de allí de donde estábamos, vendidos en el mercado de los esclavos. De allí vino Él a redimirnos y nos compró para que fuésemos el pueblo de su alabanza, el pueblo de su adoración, el pueblo con el cual Él se goza, el pueblo con el cual Él se tiene que deleitar, mis amados hermanos, con cada uno de nosotros. Tú y yo, y todos aquellos que me están escuchando en este momento, que están escuchando esta palabra y que ya recibieron a Jesucristo como su Salvador. Si por cosas de esta vida no habían entendido que el ser llamados hijos de Dios, que el ser llamados a ser santos y a vivir sin mancha, y al ser el pueblo de su gloria, de su alabanza, eso no le dábamos tanto valor. Ahora es el día, ahora es el momento de reflexionar, de recapacitar y de pensar, mi amado hermano, que lo que a nosotros nos ha sucedido cuando nos encontramos con Jesucristo en esta vida es lo mejor que nos pudo suceder, es lo mejor que nos pudo suceder. Por eso en esta tarde yo te digo, mi amado hermano, sigamos adelante sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sigamos adelante amándolo a Él, adorándolo a Él y siéndole fieles, aunque las circunstancias sean adversas tantas veces, pero el vivir con Él y para Él es lo mejor. En este momento quiero decirte a ti que estás descarriado de los caminos del Señor, que te vuelvas a Él. A ti que no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, entrégate a Él ahora mismo, porque Él te ama y no quieres que te pierdas. Él no quiere que tú te pierdas. Hermano, tú que estás enfermo, confía en Él. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, llevó también tus enfermedades. Él puede sanarte, Él puede librarte, y Él quiere ayudarte, y Él quiere ayudarnos para que nosotros como hijos vivamos cada día en santidad delante de Él y seamos el pueblo de su alabanza y de su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra. Señor, en tu nombre bendigo a todo nuestro amado auditorio, a esas personas que están escuchando este mensaje. Señor, los que están enfermos sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu nombre se glorifique, oh Señor, en la vida de ellos, para la honra y para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Así hemos predicado la palabra de Dios. Deseo para cada uno de ustedes muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.